dos colores: el poder político, el poder eclesiástico, el poder militar y el poder económico. Dos colores, dos puntos de vista, dos formas. Y aquí la sociedad, defensa o ataque. Y un último, de pronto el más importante, la familia, la reina, el jaque, el tablero, el mundo de hoy. Vámonos. Este programa está auspiciado por The Crown Group Corporation USA y Hamaltex International Corporation. Hoy no podíamos no conversar con Marcelo. Nos conocimos en un momento muy especial, yo creo, en un sector muy interesante aquí del área de Miami, de forma informal y en un territorio muy ajeno a los dos, a la hora de la verdad. Correcto. Muy distinto. Hoy queremos pasear por los espacios que están sucediendo en la sociedad de hoy, Marcelo, a todos los niveles. Hay una situación humanitaria en Ecuador supremamente fuerte, impactante. Ayer hubo también unos terremotos que movieron muy fuerte ese país por segunda vez. Hay unas calamidades que están pasando, algunas islas del Pacífico están desapareciendo. Correcto. Unos cambios climáticos muy fuertes. Pero el blanco y el negro de Marcelo y yo, y JR, es muy interesante para la conversación de hoy. Conversemos. Marcelo, qué gusto tenerte por acá. Un placer para mí estar contigo como siempre, discurrir en nuestras conversaciones que van del blanco hacia el negro y hacia toda la gama que hay entre medio, así como la vida misma, ¿no? Cada cosa tiene un punto de vista, o mejor dicho, cada cosa tiene muchos puntos de vista, pero es lindo discurrir sobre esos temas y ver todas las posibilidades que existen en una misma verdad, ¿no? ¿Te parece si movemos la primera ficha dentro del sector económico? Perfectamente, cómo no, con todo gusto. Veamos el sector económico de hoy, donde hay dos juegos, como siempre y como todo, el juego del poder detrás del poder. Exacto. Económico, que está moviendo esas fichas importantes en el sector europeo, y la economía, pues por el otro lado mundial, está esperando ¿será que está esperando que se mueva la ficha del obispo o la ficha militar? Yo creo que depende de los sectores donde estamos, yo creo que se está polarizando la situación. Es decir, está cada vez habiendo menos territorio de tolerancia entre el blanco y el negro, ¿no? En ese aspecto. Y creo que se va manifestando en todos los países. En el plano de los Estados Unidos lo podemos ver claramente. Teníamos hace un año atrás candidatos como Hillary Clinton, que era como, digamos, un número opuesto básicamente. Sí. O sea, ya sabíamos que dentro del Partido Demócrata podía ser la ganadora. Y por el otro lado, Jeb Bush. Eso es lo que se pensaba hace un año. Y el tablero se movió de tal manera, como yo lo veo, de que la gente, tanto en uno como en otro partido, está buscando lo diferente, lo que no representa más al esquema político, a la estructura tradicional. Yo creo que la sociedad se está moviendo sus fichas también. Sí. Y la influencia del marketing, ¿no? Oh, claro, sí. Un marketing total que va increíble. hacia esa parte. Tú eres muy bueno para analizar. ¿Será que la sociedad, en su juego de ajedrez, o como queramos llamarle, está dejando los valores a un lado para ver otro tipo de condiciones y de bienestares personales, dejando a un lado ciertos valores? Yo creo que hace unos años el marketing justamente. ¿Qué es lo que hace el marketing? El marketing lo que hace es segmentar la sociedad de distintas maneras, de modo tal de poder influenciar. Es decir, el tema es, nosotros creemos muchas veces que formamos una opinión y en realidad tenemos una opinión que nos la forman. Había una frase muy bonita de Jean-Paul Sartre, que en los fines de los 70 revolucionó la filosofía y los jóvenes lo seguían. Y decía, lo que hacen de uno es básicamente con lo que llevamos en la mochila, pero la frase de él era, la vida es, la personalidad que tenemos es, ¿qué es lo que hacemos con lo que hacen de uno?
¿Qué es lo que nosotros hacemos con eso? ¿Cómo nosotros nos rebelamos ante esa forma de influencia? ¿Cómo nosotros analizamos y vemos si ese marketing que están haciendo con nosotros, porque al final nosotros somos el producto. Correcto, sí. Entonces, producto y resultante. Claro, lo que implica que es una sociedad cosificada, que Sí. somos cosas. Exacto. Dejamos de ser personas y las cosas no tienen valores, tienen costo en todo caso. Sí. Valor. Correcto. O sea, valores y costos son dos cosas distintas. Dejamos una sociedad de valores para transformarnos en una sociedad de costos. De costo. ¿Cuánto vale tener y no ser? Es decir, es increíble la cantidad de variantes que se van produciendo y en las que estamos inmersos, donde de alguna manera estamos dentro de un mar que nos lleva y es muy difícil salirse, es muy difícil rebelarse socialmente ante eso. Correcto. Y tan es así que ya, lo que dices es bastante importante, ya inclusive la justicia tiene un valor. Claro. Ya no es la ley, sino es la justicia la que tiene ese costo. Tomemos el caso de O.J. Simpson, por ejemplo. Correcto, por ejemplo. Si uno no tiene millones de dólares para poder, en un caso que es bien claro, o sea, La culpabilidad. La culpabilidad puede llegar a darse el caso de perder un juicio, de perder un juicio civil y ganar un juicio criminal teniendo las pruebas, pero si tú tienes el dinero para poder comprar los mejores técnicos dentro de la abogacía, es lo que puedas pagar, no lo que puedas hacer. No es, la ley, no, digamos, ley y justicia no es lo mismo. No es lo mismo. Nunca fue lo No. mismo. Ahí hay una línea muy débil de cruzar, pero también viene una palabra que está entrando de moda, la impunidad. Oh, claro. ¿Sí? Entonces, esa línea de la impunidad está en, como decían, el Papa perdonó a quien atentó contra su vida, Sí, claro. pero no lo hizo segundo, obispo. No, claro. No lo por hizo supuesto, obispo, por lo dejó supuesto. ahí. O sea, Entonces, pero la impunidad, ¿qué rompe, Marcelo? ¿Qué rompe la impunidad? y la impunidad rompe. ¿Fortalece para el crimen? La impunidad fortalece el crimen para los poderosos que pueden tener impunidad, no para todo el mundo. O sea, ¿Pero qué nivel de poder? Porque hablemos del poder del narcotráfico. sí. ¿Es verdaderamente poder? Porque si le quitas a ese poder la influencia dentro del sector político, Pero es que pierde su sustento. toda la vida, la influencia del poder político estuvo en todo. Es decir, ¿cómo funcionó la mafia de Chicago si no era por la influencia con los política. senadores, políticos? O sea, los políticos llevan su parte en eso. Los políticos son parte formadora de la mafia, de todas las mafias, de todos los poderes, son parte formadora y partes cómplices. No, total. Y Sí. partícipes absolutamente necesarios. Si una sociedad se decide a terminar con algo y el poder político es fuerte, lo termina. Pero nadie quiere pagar el costo político de eso. ¿Podríamos decir en este momento que la impunidad es complicidad? La impunidad es complicidad, totalmente. O sea, la impunidad es la resultante de la complicidad siendo poderoso. Si vos sos poderoso y tocas determinadas fichas, o sea, Porque- no es el rey, No. es qué poder tiene el rey para seguir siendo rey. ¿Entendés? Sí. Bueno, tiene el poder de una sociedad que está descomunicada, Exacto. que está completamente opuesta o inversa a lo que el rey quiere imponer. Claro, lo que pasa es que los medios nos llevan a interpretar de que lo que el rey hace es lo que nosotros necesitamos. viable. Es lo viable. Es lo viable. Y a veces te lo venden como que es lo único posible. Sí, Entonces sí. uno tiene que Que aceptarlo. es la Porque es eso o el resultante, caos. la resultante aceptar. Vamos a tomar el caso y sin tomar una postura política Exacto, puntual. correcto. Con No, porque con ahí sí nos Bush. vamos a mucho. Claro. Ahí sí no- Bueno, no va a haber un momento que no nos vamos a poder escapar. Sí. Pero Bush hijo, cuando cuando fue lo del 2001, Ok. o sea, Bush presidente. Bush presidente no tenía la suficiente, era muy flojo dentro del poder, no tenía el apoyo. El 2001 generó, lo que pasó en septiembre, generó que la sociedad pudieran utilizar un marketing con la sociedad, el marketing del pánico. Es decir, Correcto. somos nosotros y lo que podemos hacer, o no somos nada, o dejamos Sí. de ser, o destruye. Sí. Y funcionó. Y funciona. Hay dos cosas que funcionan en la gente: el miedo y el dinero. Si yo te pongo una pistola en la cabeza socialmente hablando,
Sí, de presión social. Una presión, yo te meto una pistola en la cabeza, vos podés decidir hacer algo que no querés porque no querés estar expuesto a esa presión. O te puedo dar un dinero suficiente como para que eso compre tus miedos. Y de alguna manera pasar a ser parte cómplice también, aceptándola. Sí. Hay muchas formas, ¿no? Varias. Y Marcelo, hay algo interesante que resulta de todo esto cuando hablas de los medios. Resulta, o yo veo, que la única fórmula de expresión que quiere entender la sociedad es a través del montaje. Sí. Te montan a través de caricatura o de fotografía. Es mensajes subliminales. Muy subliminal, pero en el fondo es la realidad. ¿Por qué estamos escondiendo la realidad hacia un poder irreal? Porque si esconde la realidad está siendo irreal. ¿Por qué la impunidad fortalece la irrealidad? Y viene una frase que podríamos en este momento sacar al aire sin ser una frase de nadie, una frase que sale del momento. Es decir, la irrealidad a través de la impunidad la podemos convertir en realidad. Oh, no, claro, porque yo creo que el poder transformador de los medios y del poder es muy importante, porque la gente termina cambiando el eje de su visualización política, de su visualización social. El ser humano en general es muy permeable, porque la forma subliminal es justamente la que absorbemos todos los días. Si un día llegamos a odiar algo sin saber por qué y nos podemos mirar hacia atrás, si pudiéramos tener una visualización de todo lo que leemos y vemos todos los días, se va generando algo. Correcto. Se va generando. Lo van llevando, son maestros en eso. Y los políticos no son ni más ni menos que los empleados de turno de ese poder, que nunca vamos a ver quiénes son. Son las grandes corporaciones, los grandes poderes, lo que manejan. No solamente eso, y cuando me refiero a corporaciones no hablo de promociones económicas solamente. No. Hablo de ciertos sectores, organizaciones, políticas, militares. Tradiciones. Las organizaciones militares muchas veces son víctimas de a donde nos coloca la sociedad. Claro. La parte política los coloca en una postura de tener que defender a veces cosas indefendibles. Sí. Pero al final, y después cuando explotan las cosas se corren de lado. Es el arte del político. El político es... dicen que la política es el arte de lo posible. Exacto. Justamente. Como estamos viendo ahora en algunos países de Latinoamérica, estamos viendo la institución militar arrodillada. ¿Sí? Bueno, lo que pasa es que ese tema interesante, porque durante los años 70, en toda Latinoamérica, los poderes de turno utilizaron a los militares para frenar cierto avance de filosofías, de ciertas filosofías que no estaban de acuerdo con el poder. Pragmáticos. Perfecto. Una vez que los fogonearon a hacer todo eso, y cuando vino el golpe, no voy hablando de golpes militares, cuando cayó la ficha y vino el cambio, ellos se corren hacia atrás. Ellos pegan, usan al ejército para pegar y luego se esconden. Por eso es tan importante. Te doy un caso puntual en el caso de mi país, en Argentina. La dictadura se llamó dictadura militar. Y todo el mundo sabe que los fogonearon a los militares fueron los civiles. Entonces, se llama ahora, después de haberse aceptado eso, la dictadura cívico-militar. Caso que no tuvo Chile. Caso que no tuvo Chile. Chile fue una postura totalmente militar, rígida y disciplinaria. Exactamente. Sí. Así que bueno, es muy interesante discutir sobre todos estos temas y vamos a dejar este bloque en este momento. Vamos a dejarlo acá para poder... para tener más temas de conversación. Sí, si no vamos a votar. Vamos a ver. Vamos a estar también conversando con nuestros invitados posteriores, con Marcelo, una coproducción muy interesante acá. Temas de educación, temas de familia, temas económicos. Inclusive llegando más allá a temas del medio ambiente. El medio ambiente es importantísimo aquí. Y no podíamos dejar de conversar de Miami. Miami, Florida, una ciudad, llamémosla polémica, controversial. Mucha... Híbrida y en algunos casos superficial. Yo le llamo la sociedad plástica también. Sí. Pero una ciudad interesante, un crecimiento inmobiliario yo creo que desproporcionado, que
que no han contemplado los desarrolladores los factores de servicio, la parte clínica, la parte hospitalaria, los servicios de educación. Los colegios no crecen en la proporción que crece la vivienda, y yo creo que vamos muy cercanos a unos desniveles de precios en las propiedades también, Marcelo, porque... Básicamente yo creo que el gran problema de la sociedad de Miami es que hasta hace 15 años Miami era una ciudad donde venía la gente muy mayor a retirarse, a vender sus propiedades en alto precio en otros estados y venir acá a terminar sus días y jugar un poco de playa y propiedades baratas y vivir con el resto que le quedaba. El retiro. Era el retiro. Yo recuerdo en varios viajes de haber venido mucho antes de esa época y ver ese panorama. ¿Qué pasa? Por una cuestión social determinada, empezó a haber un movimiento en el año 2000 en adelante, en el cual hubo una gran inmigración, no solamente externa, sino interna, de otros estados y otras ciudades, viniendo hacia acá. Entonces hubo una explosión edilicia de apartamentos, de inversiones y demás. Yo creo que Miami socialmente no estaba preparada para ese cambio tan fuerte. Por la misma diversidad de culturas que hay. No solamente por eso, sino que, digamos, se ha puesto la misma polarización que hay en otros temas, pasa acá en la sociedad. Sí. Han venido también mucha gente de distintos países la manera que encontró esa gente esta ciudad la fue transformando a llevarla a una sociedad mucho más latinoamericana, a sus intereses. Entonces, a sus intereses, sí. Muchos intereses confrontados. Correcto. Muchos. Sí. Y no da, para mí, hay unas diferencias, porque Miami siempre figuró como una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. Siempre. Sí. Número 7 en pobreza, número 6, número 15. Y hoy no es que subió demasiado, lo que subió es la diferencia. Correcto. Entre los sectores sociales. Y es una de las... hay una diferencia tan grande. O sea, tenemos condominios que valen millones de dólares en la playa y sectores socialmente olvidados. Entonces... Hay una franja amplia y también hay una, podríamos decir, al retirado que vino lo retiramos de Miami. Lo subimos al norte, ya está en Broward hacia arriba. Claro, porque ¿qué pasa? Aún más, ¿no? Aún más. El valor. Sí. La gente tenía un desproporcionado de las propiedades que antes venían hace 20 años comprar con $50.000 y hoy salen $300.000, lo pueden... o sea, no solo eso, todo lo que va alrededor sube. Los valores de la... Bueno, hablábamos contigo el otro día, ¿no? Hablábamos contigo el otro día, tú tienes tu negocio en el área del Doral y vives en el área de playa, ¿no? Lo que era 10 años atrás el Doral, hablando del Doral. Bueno, el Doral era fincas, baldíos. Yo te cuento algo puntual, una historia mía personal. Cuando yo llego, fui a vivir a Sunny Isles, que es donde vivo ahora, porque mi socio de entonces, yo necesitaba venir, porque tengo un contrato determinado, y mi socio me alquiló ahí, que es ahí donde vivía. Yo le dije, necesito que me alquiles algo, y me rentó algo por aquí. Él se iba a mudar al Doral, año 2001, y yo lo acompañé a ver casas en el Doral. Y esto era un complejo que estaba en la 114, en esa época no había nada, era la preconstrucción, y era vacas y fincas. Y esto en 15, 16 años es una explosión de propiedades que casi no hay lugar. Y pasó casi en todos los sectores, digamos, desde el noreste hasta el Doral. Sí. La desproporción es menor en el sur. Se ha mantenido más o menos igual. Más estable. Sí, pero indudablemente eso genera varios problemas. Genera un gap social muy grande. Escuelas muy escasas, que son las escuelas mejor ranqueadas, hay muy pocas acá en Miami. Hay más población infantil para educación que verdaderamente escuelas. El problema de educación muchos niños es grave, en cada escuela, claro. Sí. Y la calidad de la educación también. La calidad es gravísima. En una época, en el 2006-2007, entre la explosión de niños que había, hubo que generar escuelas, y en esa generación de escuelas no había maestros suficientes. Ellos permitieron que gente que te había terminado high school fuera profesores. Y ahora está también la educación en el hogar, ¿no? Mucha gente hace homeschooling, que es estudiar en la casa, lo que genera también una asociabilidad del alumno.
Muy el alumno aislada, ¿no? muy aislada, Muy aislada. obviamente favoreciendo más todo lo que sea online, que eso ya es un problema mundial, Mundial, sí. pero que pega mucho más cuando los padres no están en una buena área, deciden hacer homeschool, lo que implica también dejar a sus hijos fuera, tienen un dilema grande, están entre la poca sociabilidad y entre los riesgos que implica la sociedad en ciertos sectores. Sí. Hablando de exacto. drogas. La realidad. La realidad de la vida, ¿no? Porque el día que se enfrentan a ella ya no van a tener más Entonces, el sistema para que los en ese proteja. blanco y negro que nosotros conversamos Sí. siempre, Sí, sí. existe quién se beneficia De todo eso. de todo esto. De todo ¿no? eso. Y entonces hay muchos puntos de vista como uno lo puede ver. O sea, esto algunos lo pueden ver como consecuencia de de todavía una falta de equilibrio entre un cambio muy rápido y la sociedad tratando de llegar a encajar con el cambio, o también una desproporción armada pensando en un sector. Y punto. Sí, sí, sí. Es decir, yo creo que antes se equilibraba más los políticos, el poder económico equilibraba más las sociedades, y hoy solamente se trabaja con lo que produce. Es decir, el Estado se está empezando a manejar como si fuera una compañía. Y el problema es que en una compañía tenés todo el derecho del mundo a echar 10 personas si no te da el dinero para mantenerla, Si no te pero en una produce, sociedad si no te produce. no la puedes echar del sistema. No. ¿Entendés? Pero la puedes hacer irse a otros lugares. Las puedes Bueno, y ese lugar es desplazar, ¿no? es una Lo sumatoria puedes- de marginales Sí, claro. que generó la sociedad. Sí, porque mira, hay mucho desplazamiento ahora hacia el área de Naples y toda esa parte de la costa del Golfo de México. Hay un desplazamiento fuerte Pero hacia ese allá. desplazamiento así no es de la sociedad con menores recursos. Y No, las no, no, sociedades con menores recursos están enfrentando un dilema que el otro puede decidir irse, el otro no puede decidir a ningún lado. Entonces estamos en un problema donde los padres no les alcanza el dinero, donde las propiedades entran en foreclosure en todos los niveles de valor, Correcto. entre los niños que tienen mala educación y los riesgos de la droga, los riesgos de la calle que se generan con la miseria. Esa es la realidad. ¿Quién se beneficia? Yo no creo que haya intención de hacerlo, pero creo que es la consecuencia de tener un pensamiento empresarial manejando un Estado. Pero mira, un dices, Estado no puede generar marxismo. pero generas la palabra intención. Yo podemos decir que el desarrollador, el developer, aquí Sí. llamado developer, tiene una intención distinta a los realtors, que son los Vendedores, los los vendedores brokers que venden. ¿Cuál es la intención del broker? Vender. ¿Cuál es la intención del desarrollador? Verdaderamente no es brindar una calidad de vida óptima, es construir y construir. No, pero lo que pasa es que se ha dado un tema particular, que hoy los que mandan son los brokers. Entonces los developers Que imponen la demanda. Imponen la demanda, es decir, generan proyectos de desarrollo Con base- que son total, o sea, antes había distintos niveles de realtors y de constructores. Sí. Hoy todos los constructores, hoy no hay, para la gente con bajos recursos no está ya más por el momento la posibilidad de comprar una casa y acceder al crédito, porque los bancos no lo dan, porque no quieren tomar riesgos. Correcto. Y para el que tiene mucho dinero, ese es el que da beneficio. Entonces los realtors venden para ese sector social. Sí, sí, Entonces muy cierto, muy hay cierto. un exceso de desarrollo para proyectos de alta gama y hay una falta de desarrollo de proyectos. Es decir, una transferencia de valores hacia un sector. Exacto. ¿Por Sí. qué? Y que no es el sector más Necesitado. Exacto. Para mí, el que tiene que intervenir en eso siempre es el Estado. El Estado está para intervenir en las circunstancias donde el desarrollo, o sea, tiene que dar un beneficio determinado. Tiene que haber un beneficio para los constructores o darles la posibilidad de decir, mira, cada tantas construcciones de estas tienes que hacer una construcción, como se hace en cualquier ciudad del mundo. Pero bueno, aquí como se rompen todas las regulaciones, porque aquí cada cultura rompe la regulación. Es que todos pensamos, viene el venezolano, viene el colombiano, viene el argentino, entonces todos queremos hacer de esto un argentino, una Colombia, una Venezuela. Exacto, sí. Y estamos ese gran problema de Miami. Yo cuando vine a vivir fui a vivir a Nueva York. Yo me vi obligado, por suerte, a adaptarme a la sociedad, porque no había forma de armar un gueto. Acá no, acá todo el mundo estamos en nuestro sectorcito. Vas a la Hialeah, están la gente cubana, vas Sí, a la 79 Avenida, están los Te vas a argentinos. Weston, te vas entonces, a Saniel, que está ahora lleno de rusos, exacto. ucranianos. Entonces, todo lo que está pasando ahora es producto de una polarización. La polarización es excluyente, no inclusiva. Pues sí, muy La cierto. polarización es... Miami era
un lugar inclusivo. Hoy se está transformando en un lugar excluyente. Es como juntar 5 cosas juntas así y es una sola cosa, hacer una cosa de 5. Y ese era el crisol que queríamos lograr en Miami. Correcto, sí. Hoy eso se separó y están las 5 bolitas cada uno andando por cada lado. Bueno, tan cierto es que ya lo ves ahora en los mismos intereses políticos. Ya todo el mundo quiere ser alcalde de Miami, alcalde de El Doral, alcalde de Hialeah, porque ahí llevan a la comunidad hacia un resultante. Y otro tema que no estamos hablando, que es la presión de los lobbies. Los lobbies cada vez tienen un poder más grande. Sí. O sea, antes, los lobistas temían las decisiones de los mayors y de todo aquel comisionados y demás. Hoy es a la inversa, porque los que marcan son ellos. Sí. Si hoy necesitan una elección y para ganar necesitan construir algo, los tipos se les ponen de frente y dicen, no te construyo, en cambio yo necesito esto y esto y yo te doy esto. Sí, correcto. Entonces el poder es mayor. Bueno, se han visto desarrollos urbanísticos al lado de basureros, ¿no? Con unos impactos ambientales. Mismo en El Doral. Ahí, donde tú abres la ventana y el olor... Y a veces hay un vaho terrible. No, a veces no. Bueno, permanente. El 99 veces el 99% pero, del pero tiempo. Te digo, pero y el 1% restante cuando está resfriado no lo lee. Pero mírale el valor de esa propiedad donde tú abres la ventana es increíble. Y tienes una montaña. Los desarrollos de la 58 y la 87. Estás hablando de casas de 800, $1 millón. $1 millón teniendo que estar. Por eso. Pero tienes un cerro enfrente, ¿eh? Tienes un cerro. Es un cerro de basura. Sí, pero es un cerro. Cerro al fin. Eso, sí. Bueno. Pero yo creo que en el fondo, ¿cuáles son los dos puntos de vista acá? El punto de vista de cierto sector social y el del otro. Yo creo que hay un sentido excluyente de la sociedad en determinado sector social que actúa como lobista, como corporación y como inversionista de dinero. Ese grupo mira, como es obvio y como es lógico, su negocio. Sí, claro. Como el empresario busca su negocio, ¿le sirve o no le sirve? ¿Es culpa del empresario? No, yo creo que es culpa de la falta de regulación estatal, hasta dónde se permite y hasta dónde no. Porque yo creo que la regulación está, Marcelo. La regulación está. Lo que pasa se pasan por arriba. Bueno, eso es otra cosa. Pero ¿por qué no hay, por qué no se les cobran los fines necesarios por violar las regulaciones? Porque hay una presión de un lobby que te dice, yo voy a hacer esto, aunque esté en contra de la red, y no los vas a multar, porque si la ciudad los multa, mueven su desarrollo para otro lado y te dejan... Bueno, se ha visto inclusive con las sanciones de los clubes nocturnos, ¿no? Claro. Donde han encontrado menores de edad y el poder económico ha hecho que no cierren el local y las licencias no las pierdan. Yo creo que Estados Unidos ya no puede esconder más la imagen que dio al mundo durante años, del lugar impoluto, del lugar donde la corrupción no existe, del lugar donde está el sueño americano. Yo creo que nos despertamos todos ya, ese sueño. Sí. Yo creo que estamos en las generales del mundo y no se puede pintar de Picasso lo que haces con un rouge rojo en la pared. Punto. O de pronto regresamos a los años donde era Estados Unidos verdaderamente paz y amor, peace and love. Es que no va a pasar, porque el peace and love, para que haya paz y amor, tiene que haber una sociedad que no esté enfrentada. Es más, el fin del paz y amor en los Estados Unidos en 69 fue el enfrentamiento entre la gente pro-Vietnam y la anti-Vietnam. Y ahí se terminó todo. Porque duró un tiempo la idea amplia de ser inclusivos. Sí, sí. ¿Qué pasó? Estados Unidos se encontró, sin querer entrar en demasiada profundidad, ¿no? Ajá. Pero en cuanto al poder real, porque está el poder real y el poder fáctico, el poder que es y el poder real. Sí, sí. Cuando al poder real le molestó un tipo como Kennedy, lo mató. Cuando vino el hermano, cuando vino Robert Kennedy le molestó, lo mató. Cuando Martin Luther King vino igual a tratar de... Que Martin Luther King era inclusivo, lo mató. Pero, por ejemplo, Malcolm X era separatista y lo mató. Cuando los estudiantes fueron a quejarse en la Universidad de Kent, los mató. Cuando la sociedad decidió en la Convención Demócrata del 68 salir en contra de lo que estaba, de las prerrogativas que estaban ocurriendo en Estados Unidos, también los mató. Sí. Entonces, cuando ha tenido necesidad... Así como los ha matado, a otros los ha sostenido. A los otros los ha protegido. Correctamente. La mejor muestra es lo que pasó con Kennedy. Cuando matan a Kennedy, todo el mundo sabe que Harry Lee Oswald, que fue el asesino material, estaba actuando bajo otras esferas.
Y qué casualidad que el tipo lo están llevando antes que hable, lo mata a Jack Ruby y Jack Ruby se termina ahorcando en la cárcel. O sea, tenemos todas las piezas para que se abra el vacío. Sí, sí, la secuencia. Era, haceme este favor, cuando terminamos, bueno, ahora que vos ya sabías que podías hablar, te mato y ya no hablas más. O sea, y todo eso se disfrazó siempre como el Estados Unidos, el paladín de la libertad. Que cuando ha tenido que poner fichas en nuestros países, las ha puesto según sus necesidades, no según las necesidades del mundo. Entonces, correcto, es un tema muy complejo, porque no es Estados Unidos, es todo el mundo. Todo el mundo funciona igual. Hoy funcionamos igual. La gente dice, el comunismo te cometió el error de pensar de que las personas no tenían ambiciones. Totalmente de acuerdo. El capitalismo cometió el error de pensar de que las personas que tienen aspiraciones no van a hacerla en forma subjetiva y no en general. Entonces, es siempre una visión antagónica. Siempre hay quienes destruyen y quienes son destruidos. Correcto. Pisados y pisadores. Volvemos a nuestro juego de ajedrez. Volvemos al juego del ajedrez. ¿Quién está detrás de la ficha? Como diría nuevamente, vamos nuevamente al poema de Borges, Dios mueve al jugador y esta es la pieza. Pero ¿qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Esa es la parte del poema que no conocemos. ¿Qué Dios detrás de la trama empieza? Y bueno, habrá que rezar mucho para ver a dónde aparece. Así es. Marcelo. Un placer. Como siempre. Seguimos conversando. Un gusto. Mil gracias. Blanco y negro. Blanco y negro.